Queremos hacer un acercamiento a esta iglesia particular y resaltar la historia de nuestra Catedral Santiago Apóstol, de la diócesis de Fontibón. Este ejercicio nos acerca a la dimensión histórica, patrimonial, artística, religiosa y litúrgica, marcada por la participación entusiasta del pueblo fervoroso de esta diócesis, de toda Bogotá y de quienes vienen de otros lugares de Colombia, atraídos por la sacralidad que encierra la catedral como centro de fe. Es por esta razón que deseamos poner a consideración la postulación de Basílica Menor a la Catedral de Santiago Apóstol, porque reúne las condiciones para llevar este título, por su conservación, expresión, belleza, arte religioso y centro de culto que mantiene y cultiva la fe y vida de la Iglesia del pueblo católico. La Catedral Santiago Apóstol está ubicada en el centro de la localidad de Fontibón, rodeada de historia y de comercio. En 1556, el arzobispo de Santa Fe, Juan de los Barrios, hizo la repartición de los pueblos vecinos entre los frailes de la Orden de los Dominicos. En dicho acto, se trasladó al padre Fray Juan López a los pueblos de Fontibón, encomendado por la Real Corona. El 8 de octubre de 1576, la audiencia aprobó la providencia del nuevo arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas, quien presentó para el beneficio de Fontibón al padre Alonso Orellana. Hasta entonces Fontibón se menciona como un agrupamiento humano, aunque alguna importancia se le reconocía al ser pueblo real de la corona. El 16 de febrero de 1577, la audiencia informaba al rey que se estaban construyendo las iglesias de los nuevos pueblos, entre las que se encontraba la de Fontibón, que para esa fecha ya estaba terminada. En 1594, la doctrina pasa a manos de los franciscanos con Fray Andrés de San Antonio, por decreto del arzobispo Lobo Guerrero, del 27 de junio de 1608, se entregó la doctrina de Fontibón a los jesuitas. El primer doctrinero jesuita fue el padre Juan Bautista Colosini. Lo sucedió en agosto de 1609 el padre José Dadey, quien fuera el principal doctrinero de Fontibón. Se estableció una escuela con un centenar de niños, en la que aprendían a leer, escribir y cantar. El 22 de agosto de 1619, ocurrió un incendio que destruyó la sacristía, la capilla mayor y gran parte de los ornamentos. Era entonces doctrinero el padre Jerónimo Gómez. Los jesuitas pidieron auxilio a la Real Audiencia para reparar los daños y alargar la iglesia que resultaba pequeña para el concurso de la gente en los días de fiesta. Los planos y el presupuesto de la obra los elaboró el padre Coluccini. La iglesia fue alargada de 122 pies a 165, con un costo de 1,000 pesos, teniendo en cuenta que los indios ayudarían a la construcción, fabricando ladrillos y tejas, acarreando cal y en otras labores. La obra se terminó en 1632, siendo doctrinero el padre José Hurtado. La nueva iglesia fue descrita de la siguiente manera. Tienen allí los nuestros una lindísima iglesia, que se acabó el año 32 y es de las mejores de este reino, con capilla mayor, labrada costosamente de artelones dorados, bien dispuestos en arte y hermosura. El altar mayor tiene un retablo hecho con ascua de oro, con imágenes de bulto, muy bien acabadas. Además de este altar hay otros 4 de imágenes de excelente importancia. A un lado de la puerta de la iglesia se levanta una torre, ochavada con 4 campanas. Se hacen aquí los divinos oficios con notable aparato, y el culto divino está adelantado con tanta devoción que puede competir con cualquier perfección de catedrales e iglesias, porque en un coro bien artificiado tiene un sonoro órgano, una capilla de 8 y más indios cantores. Lograron los jesuitas doctrineros hacer florecer la vida cristiana entre los indígenas de Fontibón. Cuando llegaron, ningún indio se atrevía a comulgar. 40 años después, escribía el padre Melgar, no había uno que no comulgase. En la casa del cacique se conservaban 2 gruesos pilares de piedra, que probablemente habían sido objetos de culto en pasadas épocas. El doctrinero determinó hacer de ellas una cruz de piedra para la puerta de la iglesia. Los indios se presentaron gustosos a la obra. Trajeron los pilares a la iglesia donde, a beneficio de canteros, se borraron las memorias de su antigüedad y se labró una cruz que se convirtió en un estandarte de nuestra fe. Esta cruz fue reemplazada por otra de hierro, con motivos de estilo de recoco de fines del siglo XVIII,
y trasladada al patio exterior de la antigua e histórica Casa Cural, lugar en el que se encuentra hoy día, puesta sobre el pedestal en el que está grabado en el año 1650. Los jesuitas estuvieron al frente durante 159 años, hasta que fueron expulsados de las colonias por el rey Carlos III de España. La iglesia fue reconstruida por segunda vez en 1796, debido a los daños que sufrió por el terremoto del 12 de julio de 1785. Por tercera vez, estando muy deteriorada y además ya pequeña para la época, se reconstruyó en 1945, cuando estaba de párroco Monseñor Bernardo Sanz de Santa María. Al comienzo del siglo XX, por un breve tiempo, administraron la iglesia los padres salesianos. En 1947, el padre Ricaurte, siendo párroco, amplió la iglesia. Pasó de una sola nave a 3 naves, manteniendo la estructura de la iglesia anterior como nave central. Se revistió el arco principal de madera tallada al estilo colonial, y en cada uno de sus lados se pusieron los antiguos púlpitos de la iglesia. La catedral cuenta con 2 torres que recuerdan la época de la colonia. Cada una tiene sus campanas. Los altares fueron remodelados. En el techo de la sacristía se descubrieron los dibujos del siglo XVII. En el coro, a la entrada, como era la usanza colonial, se instaló un órgano traído de Bonn, Alemania. La iglesia, ya totalmente terminada, se consagró el 12 de octubre de 1955. Han pasado desde 1768 hasta hoy párrocos, abriendo la lista Pedro de Guzmán en 1768 hasta el padre Ramón Zambrano, desde 2013 hasta hoy. El 6 de agosto de 2003 nació la diócesis de Fontibón, a través de la bula Suam Eminem de su santidad el Papa Juan Pablo II, siendo nombrada la parroquia de Santiago Apóstol como catedral. Los pastores que han dirigido la diócesis son Monseñor Enrique Sarmiento Angulo y Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota. Según escrito del siglo XVII, de un libro de los jesuitas, se cuenta que la devoción a Santiago Apóstol siempre fue muy acentuada, y las fiestas de Santiago se hacían con mayor fuerza que las mismas solemnidades de San Ignacio. Dentro de las reliquias que se tienen en la catedral, se destaca la imagen de Santiago Apóstol, colocada en un artístico extensorio de plata, donde se venera su reliquia. Esta reliquia, que data del siglo XVIII, es la única del apóstol que hay en Colombia. Como detalle histórico digno de destacar, se dice que en la Casa Cural de Fontibón vivía San Pedro Claver, cuando iba y venía de Cartagena, y según cuenta la tradición, dormía en el primer piso. La placa que se colocó en la entrada de la casa en el año 1944 atestigua dicha tradición. Su reliquia también reposa en nuestra catedral. Acompaña además la devoción de miles de peregrinos, la presencia de las reliquias de Juan Pablo II y la de Santa Madre Laura Montoya. Las fiestas más importantes y de tradición religiosa de Fontibón desde el siglo XVII han sido la Semana Santa y el Corpus Christi. En la actualidad siguen siendo 2 acontecimientos que movilizan a miles de personas. Es importante destacar las diversas obras artísticas que embellecen la Catedral de Santiago Apóstol. Entre ellas tenemos esculturas talladas en madera maciza y policromadas de un solo cuerpo que datan del siglo XVII y XVIII, de San Francisco Javier, San Juan Bautista, San Ignacio de Loyola, Santa Bárbara, Santa Lucía, María Auxiliadora, San Antonio, San José y el Crucifijo. La Dormición de María es una bella obra de arte en madera, tallada y policromada, del siglo XVII, de la cual solo otra similar se encuentra en la Ciudad de México. Todas estas obras adornan en su mayoría el altar mayor, el cual está tallado en madera y hojilayan en oro del siglo XVIII. Dentro de la expresión artística de la pintura, en óleo sobre lienzo de los siglos XVII y XVIII, encontramos el Calvario, Santiago Matamoros, el Bautismo de Jesús, la Virgen de Chiquinquirá, San Agustín, Santa Marta, la Resurrección de Lázaro y la Virgen del Perpetuo Socorro, entre otras obras de la catedral que aún se conservan intactas y que son utilizados en la actualidad están los confesionarios, los muebles de la sacristía,
candelabros y la cátedra del obispo. Buena parte de la población que asiste a la parroquia viven su fe con alto grado de compromiso espiritual y social. El grupo de participantes muestran gran interés hacia las actividades pastorales que se desarrollan, como son pastoral social, pastoral de la salud, ministros extraordinarios, pastoral de la vida, piedad mariana, ministerio de acogida, grupo juvenil y grupo alfa. La recepción de los sacramentos de iniciación cristiana desde hace varios años es alta, al igual que la asistencia al sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación y el matrimonio. Las manifestaciones religiosas en la parroquia incluyen la veneración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, expuesto de domingo a domingo, de 7 a.m. a 7 p.m., la devoción de los primeros viernes, la novena al Santo Patrono Santiago Apóstol, y las celebraciones de los tiempos fuertes como son Navidad, Corpus Christi, la Semana Santa y los retiros espirituales de los lunes feriados. Desde que se celebró la quinta conferencia latinoamericana y del Caribe en Aparecida y con la exhortación de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la diócesis de Fontibón ha querido plantear una nueva renovación profunda y eficaz en la vida de nuestra iglesia, proponiendo un nuevo plan pastoral que suscite en cada comunidad cristiana y en cada parroquia un despertar en la fe y especialmente un compromiso de ser una diócesis en misión permanente. El espíritu misionero de nuestra comunidad busca recuperar el valor sagrado de la vida, revalorizar a la familia como iglesia doméstica, proyectar el método tradicional de visitas propio de toda misión, fortalecer la pastoral de la caridad y elevar el nivel de formación de los laicos evangelizadores. Esperamos que, guiados por el Espíritu del Señor e iluminados por la palabra de Dios, podamos emprender esta nueva experiencia de fe que lleve a cada uno de los miembros de esta comunidad a entrar en ambiente de misión y nos ayude como iglesia a crear conciencia de vivir como verdaderos, auténticos y renovados discípulos y misioneros del Señor.